Si hay un juego el cual tiene todo lo que significa ser un plataformer y un tremendo juego, es Sonic Generations. Este es un juego que todo el mundo debería de probar al menos una vez en su vida, porque no es un Sonic y ya, no, este es el Sonic. Si vieron mi video donde hablé de Black Ops 2 sabrán que yo le tengo mucha estima a mi Xbox 360 y aún flipo de que justo el año pasado desempolvé mi control para probar uno de los mejores juegos que jugué en mi vida. Generations es todo lo que está bien con esta franquicia y aunque no lo parezca, no es perfecto, pero tiene puntos tan jodidamente buenos que simplemente sus errores son insignificantes. Pero bueno, hablemos de qué onda con este juego. Sonic Generations fue la entrega que celebra el 20 aniversario de Sonic y decidieron establecer dos cosas vitales para esta franquicia. Primero, establecieron por primera vez la división entre el Sonic clásico y el moderno. Y segundo, establecieron una nueva dirección, ya que a partir de aquí los juegos de Sonic se volvieron otra cosa. Pero bueno, hablemos de la jugabilidad. Aquí se establecieron dos fórmulas, la fórmula clásica o del Momentum, que es la del Sonic clásico, y la fórmula Boost. Ya expliqué de forma sencilla en mi video de Pizza Tower lo que era el Momentum, que es básicamente la física, pero esta será mi primera vez hablando de la fórmula Boost y de lo que consiste. Pues es bastante sencillo. Antes que esta fórmula existiera, los juegos en 3D de Sonic tenían un problema, y es que prácticamente no había juego en donde su control no se sintiese extraño o resbaloso. Claro, en algunos casos salía bien, como en la saga Adventure, otras veces era mediocre, como en Heroes, y ya en 2006 era nefasto. El problema del diseño de estos juegos es que llevar un personaje que quiere dar la satisfacción de la velocidad al 3D es algo complejo, así que para eso se sacó esta fórmula, inspirada en los juegos de Sonic Rush. A partir de Sonic Unleashed, el erizo solo puede ir a máxima velocidad siempre y cuando el jugador active el boost, haciendo que el personaje ya no sea tan complejo de manejar, o se maneje como un típico auto con nitro. Esa es la fórmula boost, y en este Sonic es donde esta fórmula se pulió más, haciendo que sea satisfactoria, aunque tampoco les voy a mentir, el Sonic moderno tiene sus problemas, como que hay secciones de niveles en donde se puede pasar con presionar un solo botón durante un rato y ya. Esto no es en todos los niveles, pero sí en la mayoría. Hay secciones que se pueden sentir automáticas. Este es un problema pequeño acá, no daña este juego, pero este problema terminó perjudicando más adelante Sonic Forces. Pero pues por el otro lado, el Sonic clásico también tiene sus problemas, incluso más extensos que los del Sonic moderno. Para empezar, este Sonic se siente algo raro cuando salta y se mueve en el aire. Algunos de sus niveles son bastante aburridos, prácticamente no se hizo nada por mejorar el dinamismo de este personaje. Sonic Mania tuvo que venir años después para pulir la jugabilidad clásica, pero pues entiendo que en su momento este Sonic clásico pudo haber gustado, pero actualmente existiendo Sonic Mania y Origins, pues hace que para mí este Sonic clásico sea meh. No hablaré de la historia de este juego, ya que son puras excusas para hacer fanservice. Iré directo al apartado artístico y sonoro, que ojito, acá este Sonic se ve hermoso, fácilmente puede competir con cualquier juego plataformer actual, incluso con el remake de Sonic Colors. Es que en serio, de verdad se ve genial. También la música, que toda la música de este juego está, hasta la del menú está bien hermosa, es tremenda. Sonic Generations, el cual fue mi primer Sonic en 3D, es un tremendo juego.